Hola, ¿qué tal? Soy Bea García, periodista, escritora, autora de La chica muerta favorita de todos, y os vengo a presentar este curso de True Crime que tendrá lugar en Laie en primavera. Un curso donde vamos a ver sobre todo que el True Crime, más allá de todo el morbo y el entretenimiento, puede ser una herramienta para entender una sociedad y una época, un espejo de las desigualdades, porque un crimen no es una isla, es algo sistémico. Entonces os propongo un viaje desde los orígenes del True Crime con su piedra fundacional, que es A sangre fría de Truman Capote, donde Capote intentó hacer lo que él llamaba la novela total, crear un narrador que fuese casi como una grabadora para reflejar una tragedia en un pueblo, y lo haremos dialogar con otros libros, entre ellos Norman Mailer, pero también con Emmanuel Carrère y El adversario, que tiene otra forma muy diferente de narrar, de construir el relato, en donde él se introduce dentro del relato como y lo utiliza como una forma de espejo de sí mismo, para plantearse preguntas. En una segunda sesión continuaremos viendo cómo el True Crime ha evolucionado en diferentes países, entre ellos Australia con La casa de los lamentos de Helen Garner, o en España con Bea Osa y este fabuloso Olor a muerte en Pioz, donde recogen el ruido del morbo mediático y cómo esa violencia estructural queda en la gente y en los lugares. Y acabaremos con la que es una de mis sesiones favoritas, que es hablando sobre las nuevas miradas en torno al True Crime, dónde queda la víctima, la culpa, ¿no? El reflejo de la culpa. Hablando, por ejemplo, de libros como La sombra, de David Cabrera, ambientado en Barcelona, una historia que parece muy mínima, pero que al final pues, nos hace preguntarnos un montón de cosas sobre nosotros mismos, sobre las multitudes, sobre el asesino que se esconde entre esa multitud, y La chica muerta favorita de todos, que es el libro que yo escribí sobre el asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra, en 1947, para preguntarnos cómo se escribe un True Crime cuando todo está plagado de True Crimes contando la misma historia o ligeramente diferente, y cómo la víctima se desdibuja, y en lugar de intentar destapar una verdad, lo que hacemos es sepultar una verdad y a una persona. Espero que os apuntéis a este curso, que lo disfrutéis. Yo creo que va a plantear muchas preguntas y grandes debates en torno a este subgénero del periodismo de investigación y la literatura, polémico pero a la vez luminoso.